El escándalo que puso en entredicho al vocero de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, por supuestamente pedir 500 millones de pesos por un fallo de tutela, no lo afecta solo a él. La corporación en pleno queda cuestionada porque, conociendo la denuncia, lo eligió presidente. Noticias 1 supo nuevos detalles en torno al escándalo que reventó el viernes pasado en la Corte Constitucional, cuando el magistrado Mauricio González denunció a su colega y presidente de la corporación, Jorge Pretel, porque supuestamente este le pidió al apoderado de una fiduciaria que tenía pendiente de fallo, una tutela en ese tribunal, 500 millones de pesos para que saliera a su favor. Primero, solo son seleccionadas 25 de 19.000 tutelas que llegan mensualmente a la Corte Constitucional para estudio. Por eso, se requieren fuertes argumentos jurídicos para que una de ellas sea escogida. En el caso del Fidupetrol, que involucra la supuesta petición de una coima de 500 millones de pesos para el presidente del tribunal, Jorge Pretel, la selección corrió por cuenta de Alberto Rojas Ríos, quien también llegó a la corporación en medio de un escándalo sin que mediara ninguna petición del accionante. Digamos que soy un especialista en garantías procesales. Su colega en la sala, Jorge Iván Palacio, dejó constancia de que ese asunto no era de interés de la Corte. Segundo, Alberto Rojas Ríos, quien da por hecho que pronto regresará a la Corte porque lo favorecerá otra tutela en el Consejo de Estado, habría hecho alarde frente a varios magistrados de la Corte de tener controlado al abogado Víctor Pacheco, denunciante de Pretel. Rojas les habría asegurado que le dijo a Pacheco que si continuaba hablando, él sería quien terminaría en la cárcel. Tercero, el nombre del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil para asesorar a Fidupetrol en el trámite de la tutela ante la Corte, de la que el mismo Escobar hizo parte, habría surgido del propio Jorge Pretel, según versiones del denunciante Víctor Pacheco, para que sirviera de lobista en el tribunal y de puente con quienes iban a pagar la coima. El expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, quien se retiró hace 8 meses, denunció precisamente a Jorge Pretel. Se ratificó hoy y dijo que él debe renunciar. Gregorio Pérez. Carolina, Pinilla también aseguró que no entiende cómo sus ex colegas eligieron presidente de la corporación a Jorge Pretel, conociéndolo como lo conocen. El exmagistrado Nilson Pinilla aseguró que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, debe renunciar a su cargo, aunque advirtió que no lo hará para sacar provecho de la Corte. Yo creo que debería renunciar. No lo va a hacer porque eso no está acorde con la personalidad de él, que siempre tratará de sacar provecho de las condiciones que se le presenten. Pinilla se ratificó en las denuncias que hizo hace 8 meses sobre la conducta de Pretel, hoy nuevamente cuestionado. Además, es una falta de respeto hacia la Corte Constitucional que una persona que se advertía como en posibilidades de realizar actuaciones por fuera de la corrección pudiera llegar a tomar la representación de una corporación de tanto valor para el país como la Corte Constitucional. Dijo que nunca entendió la elección de Pretel como presidente de la Corte Constitucional por parte de otros magistrados. Realmente yo nunca entendí cómo nombraron a Jorge Pretel presidente de la Corte Constitucional, conociéndolo, como sé que todos los que votaron a favor de él para que fuera presidente lo conocen. Aseguró que la situación de Jorge Pretel es similar al del polémico y destituido magistrado Alberto Rojas Ríos. Pero Alberto Rojas Ríos también advertí que la opinión pública debería mantener un escrutinio muy estricto para desestimular, para desincentivar cualquier riesgo de que se realizaran conductas diferentes. Por fortuna, el magistrado Rojas Ríos ya no está en la corporación. Para Pinilla, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tampoco investigará a Jorge Pretel como nunca lo ha hecho. Por eso llamó a ejercer un escrutinio público sobre la conducta de los miembros de las Cortes. No solo Nilson Pinilla cree que Jorge Pretel debe renunciar. Otros expresidentes de la Corte y varios políticos opinaron que al menos el retiro de la presidencia protegería a la Corte del descrédito. Andrea Díaz. Carolina, entre otros, Carlos Gaviria fue enfático en que la renuncia de Pretel es necesaria independientemente de su responsabilidad en el escándalo para evitar el desprestigio de la Corte. Como uno de los escándalos más grandes en la historia de la justicia colombiana fue calificado el caso del magistrado Pretel por parte de exmagistrados y también de partidos políticos. La sensación que queda es la misma que Shakespeare enunció en Hamlet: algo podrido anda en Dinamarca. Que se había dado
un cargo de estos tan grave de un magistrado contra otro, de un delito tan grave como el que se está imputando al nada más ni nada menos que al presidente de la Corte. 2 días después del escándalo por el presunto favorecimiento de un fallo por parte del presidente de la Corte Constitucional a cambio de coimas, hoy por primera vez se empezó a hablar de renuncias. Debería renunciar para que el proceso o el resultado del proceso no toque a la Corte, que renuncie y que luego se esclarezcan los hechos totalmente, pero no puede ser que la gente quede en este momento con una duda tan grave. Obviamente que debería renunciar, ¿no? Cualquier persona con un mínimo de dignidad, que tuviera un mínimo de aprecio por la magistratura renunciaría, pero obviamente aquí a los magistrados les importa a ellos, primero ellos, segundo ellos, la magistratura les tiene sin cuidado. Debería, por el prestigio mismo de la corporación y como el cumplimiento de un sano deber con la institucionalidad de la República, hacerse al margen, por lo menos mientras dure esa investigación. Cuando hay una acusación tan grave de parte de un colega, realmente creo que debería hacerse a un lado, así sea temporalmente, mientras que se surte la investigación, porque creo que es muy grave esta situación. El propio presidente de la Corte Constitucional se pida una licencia mientras se realiza la investigación, porque él ha dicho que se reunió con el abogado. Y yo pienso que tan solo el hecho de haber dicho que se reunió con un abogado que estaba litigando ante la Corte en un proceso de 25.000 millones de pesos, ya por lo menos demuestra que hay algo indebido en su conducta. Otros son menos drásticos con el costo que debe pagarse por esta denuncia, pero exigen a la comisión de acusación que juzgue con seriedad a los responsables. Que por primera vez la comisión de acusaciones haga honor a lo que debió haber hecho. La presunción de inocencia es constitucional. Eso corresponde a él, pero me parece que hay una muy grave denuncia y creo que hay la obligación de él de responder. No, yo lo que aspiro es que Pretel demuestre si es inocente o no. Mi problema es otro, que este caso de Pretel nos lleva a pensar que los magistrados no tienen juez. Al parecer, el magistrado Jorge Pretel tiene trazado una estrategia mediática en la que tiene definido a cuáles medios dar entrevistas y a cuáles no. ¿Quiere decir que llama Cecilia Orozco de Noticias 1? Pero él tiene una cita conmigo esta hora. Él dice que tiene una cita con él, de que él no está, que él salió. Noticias 1 tenía confirmada una entrevista hoy a las 11 de la mañana, pero el magistrado Pretel la canceló abruptamente al momento de la cita. No es la primera vez que el nombre del actual presidente de la Corte está envuelto en trámites de tutela que no siempre están en la balanza de la justicia. Julián Martínez. Carolina, en su mayoría se trata de decisiones que él guardó en su despacho para evitar que cobraran vigencia legal. En agosto de 2012, la Corte Constitucional protegió a los afectados de una constructora del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que levantó un conjunto de casas sobre un relleno sanitario. Los damnificados interpusieron una tutela en 2008 contra la compañía y la alcaldía, en cuya sentencia los magistrados Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla ordenaron a los Char indemnizar a las víctimas con 16.000 millones de pesos. La indemnización se aplazó porque Jorge Pretel retuvo en su despacho el expediente durante 5 meses. El magistrado Pretel también retrasó por más de 3 años la decisión de la Corte Constitucional de corregir un fallo del magistrado José María Armenta del Tribunal de Cundinamarca, que le entregaba 400 hectáreas de la isla Tierra Bomba, Cartagena, a 3 familias de parapolíticos. El magistrado Pretel salvó el voto, pero tardó 1 año y medio en redactar su inconformidad en 29 páginas. También se atrasó 4 meses el efecto del fallo de tutela que ordenaba al magistrado William Girardo retirarse del Consejo de Estado por haber cumplido la edad de retiro forzoso, aunque la Corte Constitucional dictaminó que se estaban quitando los derechos a los demás candidatos. El magistrado Pretel no firmó la sentencia ni hizo salvamento de voto y sus colegas debieron notificarla sin este. La ONU le pidió al Estado colombiano indemnizar al excongresista José Guerra de la Espriella, condenado por el proceso 8000 por no realizar una audiencia pública para su juzgamiento. La Corte Constitucional estudió el caso y falló en contra de esa pretensión, pues en esa época era imposible hacer audiencias porque estaban matando jueces. Pretel se apartó, reconociendo su amistad con Guerra, y el magistrado Alberto Rojas Ríos salvó voto a favor de él. En el pleito del alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo, contra la empresa privada de servicios públicos Recaudos y Tributos, que le cobra a su juicio una suma descomunal a la ciudad
Por hacer este oficio, Jorge Pretel, que era el ponente, favoreció los intereses de la empresa. La sala plena rechazó ese proyecto 8-1 y le encomendó a Pretel redactar una nueva ponencia. Lo hizo, pero se la volvieron a rechazar por no recoger la idea mayoritaria. Solo la cuarta vez pasó la prueba de defensa de la ciudad. En el curso de 2 días que lleva el escándalo de la Corte, han aparecido nuevos personajes involucrados en él. Uno de ellos, el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil. Guillermo Gómez. Carolina, él admite que fue asesor de la firma accionante de la tutela y que no supo nada sobre una supuesta coima, pero el magistrado Jorge Iván Palacio pedirá mañana que se le investigue. El expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, fue asesor jurídico de Fidupetrol en tiempos de la tutela, por la que el recién elegido presidente de ese mismo tribunal, Jorge Pretel, habría exigido 500 millones de pesos para que se fallara a favor de la fiduciaria petrolera que representa al abogado Víctor Pacheco. Las obligaciones a mi cargo no implicaban el ejercicio de la representación judicial de la empresa, sino la revisión y colaboración en la preparación de los memoriales de suspensión provisional, de alegaciones en sede de revisión y de todas aquellas intervenciones que por requerimiento de la Corte Constitucional o por iniciativa propia resulten procedentes y convenientes para obtener el amparo de los derechos fundamentales de Fidupetrol S.A. Escobar Gil fue quien elaboró los escritos jurídicos que fortalecieron los argumentos de Víctor Pacheco ante la Corte Constitucional. No realicé ninguna gestión ante la Corte Constitucional, ni solicité audiencia, ni me reuní con ninguno de los magistrados de dicha corporación para discutir el proceso de tutela en el que la empresa actuaba como accionante. Según las versiones que habrían recibido magistrados de la Constitucional del abogado Víctor Pacheco, la participación de Escobar Gil habría sido, al parecer, convencer al magistrado Luis Guillermo Guerrero de que votara a favor de Fidupetrol. Guerrero llegó al cargo de magistrado con impulso de Escobar Gil. Por otro lado, Jorge Pretel se encargaría de hablarle al oído a Mauricio González para que, como ponente, favoreciera a Fidupetrol, como lo dice la denuncia del mismo González ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Mañana, uno de los magistrados de la Corte Constitucional pedirá sala extraordinaria y planteará que el caso llegue a la Fiscalía para que investigue a los no aforados, es decir, a Rodrigo Escobar Gil y al abogado Víctor Pacheco. El abogado Víctor Pacheco es conocido de autos en Barranquilla, no solo porque se dice que trafica influencias, sino porque logró una indemnización debido a que la policía le hizo perder 2 días de carnaval. Ignacio Gómez. Carolina, por cuenta de sus relaciones con Pacheco, un magistrado fue investigado, pero el abogado logró que lo absolvieran con el argumento de que la grabación que los implicaba a ambos había sido hecha sin orden judicial. A mediados del año pasado, el Tribunal Administrativo de Bolívar condenó a la Nación a pagarle 210 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco Restrepo, porque el viernes de carnaval en 2011, la policía lo capturó con base en una orden que había sido revocada y lo retuvo durante 2 de los principales días de la fiesta. Y en otro caso, el de una urbanización de la familia Char, también se denunciaron sus manipulaciones. La Corte sacó un auto que extrañamente demoró casi 1 año engavetado en las oficinas, en el despacho del doctor Pretel. Pacheco es un hombre conocido en los juzgados de la costa, no solo como defensor de las empresas petroleras, sino porque en uno de estos casos se había conocido la posible manipulación del reparto de un caso con el magistrado Rubén Darío Campo, quien había saltado a la fama cuando se supo que en su despacho habían prescrito las investigaciones contra los jueces que habían ordenado las pensiones de Foncolpuerto. El SAR Anticorrupción le pidió al Consejo Superior de la Judicatura investigar al magistrado, luego de que en una emisora se difundiera la grabación de una conversación entre Pacheco y el dueño de esta estación de servicio, ubicada en el Boulevard de la Carrera 38 de Barranquilla. Paso seguido, me voy para el Consejo Superior de la Judicatura a hablar con Rubén Darío Campo Charris. ¿En Bogotá? No, aquí no. Allá tengo a Guillermo Bueno Miranda, que fue presidente hasta hace 5 meses. El caso le correspondió en la Judicatura a José Ovidio Claros, quien en julio de 2011 ordenó el archivo de la investigación, pues se conformó con la explicación de Pacheco, según la cual, siendo una grabación ilegal, no debía ser tenida como prueba. Pacheco, según la grabación, podría haber incurrido en tráfico de influencias, pero no volvió a comentarse de él hasta el mes pasado, cuando recorrió varios despachos judiciales hablando en voz alta del pago por una tutela de Fidupetrol que se falló en contra de los intereses que él defendía con la asesoría del magistrado Rodrigo Escobar Gil.